¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, Master. ¿Todo muy bien? ¿Usted? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Están preparados para un repaso de lo que hemos visto sobre los 5 conceptos del final? Estoy preparado. A ver, veamos qué recuerdan de los 5 conceptos. A ver, un repaso breve solamente. Bueno, tenemos la centralización, que es uno de los conceptos más importantes, por lo menos con las piezas lentas, como son el rey y el caballo, llevarlo a casillas más activas, donde pueden estar más cerca de donde estén ocurriendo las cosas en el tablero. El tema de que la centralización no solamente está basada con respecto al centro del tablero, sino también puede ser con respecto a un peón en un flanco lejano. Este, Eso sería básicamente la centralización. Tenemos también la actividad de las piezas, que es un concepto bastante lógico y pues está relacionado directamente tanto con la centralización como con la reagrupación de piezas. En el fondo siento que las tres cosas son más o menos lo mismo. Em, Tenemos también la materialización de las columnas abiertas, que es convertir esa ventaja del control de la columna, que es algo bastante abstracto, a un tema más tangible, como lo puede ser la materialización de ciencia material, una ventaja quizás un poco más visible, una ventaja dinámica quizás un poco más visible. Esto. Atilio, ¿qué puedes agregar? Em, Agregar algo más, yo diría que no, lo explicó bastante bien Alan. Ya, ya. Por ejemplo, lo que hablaba de la materialización de las torres, la principal diferencia es que en el medio juego la torre, o sea, la columna abierta, el dominio de la columna abierta es algo bastante etéreo. A eso se refiere con la materialización. En cambio, en el final, por ejemplo, en el medio juego la torre está en disputa, o sea, la columna está en disputa todavía. Perfectamente te la pueden disputar. Pero en el final, si la columna la dominas, es muy raro que te la disputen porque hay más columnas. Hay más columnas en juego que están abiertas ya, por lo general. Entonces la materialización de la columna va más que nada por el control de la séptima, el ganar la séptima o la octava. Y es ahí en donde normalmente ocurren los eventos. Es más o menos por ahí van los tiros con respecto a la materialización. Ahí es donde generalmente ganas material en este caso o podrías incluso llegar a una situación donde puedes controlar un mate. Y ¿qué más estábamos hablando? De la actividad de las piezas. La agresividad. La agresividad de la torre es el segundo concepto. Que la posición agresiva de la torre, ¿qué es eso? No es otra cosa que la actividad. O sea, es el concepto de actividad llevado al final. Y después vimos que no solamente la posición de la torre es una posición agresiva, sino que también las demás piezas tienen que activarse, ocupar una posición agresiva. Claro que en el final, lejos la que más destaca es la posición agresiva de la torre. ¿Ya? Pero también Sí, vimos yo que... creo que al final, con respecto a la agresividad de la torre, que muchas veces es mejor dejar un peón que vivir dependiendo a la defensa de ese peón constantemente, quizás dejarlo para ir a buscar un contrajuego. Pues. Correcto, muy bien. Se puede sacrificar el peón por actividad. Eso muchos tardamos en asimilarlo. Y por lo general, si tú te fijas las partidas que hay en línea, sobre todo, cuando ves un torneo, ves cosas así, yo de repente he visto jugadores de lichess de 2300 puntos incluso, defendiendo el peón. Aferrando su peón. Sí, defendiendo el peón. Y un jugador de 2300 puntos, un jugador que ya tiene bastante conocimiento. Entonces, van y defienden el peón. Y lo que se debe hacer, que aprendimos acá, es que hay que buscar la actividad de la pieza, hay que buscar la actividad de la torre, la posición agresiva. Y eso al finalmente te va a traer mucho más réditos que defender el peón en forma pasiva. Ya, eso es entonces, si algo se me quedan que hayan recordado, comentar.
Ya. Veamos esta posición. En esta posición, ¿qué podemos ver? ¿Qué a ustedes les salta a la vista? ¿Qué les llama la atención? Observen la posición unos minutos y partimos con Atilio. Me llama, me llama la atención el rey en el centro de las negras. Ya, eh, su, su fuerte centro de peones. ya, El alfil de casillas negras que está con poca movilidad. ¿de las blancas o de las negras? De la negra. Ya, Eh, el poco desarrollo que le falta por desarrollar un alfil y las dos torres. ya, ya. Las blancas Ujú. solo podría ser que él sí está enrocado y puede dar un doble en el conjunto, en el caballo. Ya. Veamos a Alan entonces. Alan, ¿qué más te llama la atención además de lo que dijo Atilio? Bueno, además de todo eso que dijo Atilio, me di cuenta que el peón de E5 está, digamos que de algún modo no puede capturar porque se abre la columna y eso sería fatal por una torre E1. Claro, muy Sí, bien. sí. Entonces tenemos un alfil F5, probablemente ofreciendo un cambio de alfiles y después entra el caballo a donde está el doblete de alfil, alfil y dama. Por supuesto que debe haber algo ahí en contra, pero es lo que veo, pues inmediatamente activamos más nuestras piezas. Pero eso sí, muy a grosso modo. ¿Tú prefieres alfil F5? Sí, eso estaba pensando, porque no puedes capturarme el caballo, ya que si me capturas el caballo, pues te meto la torre en E1. Bueno, me puedes capturar el caballo por... Sí, eso sí es el problema. Ya. ¿Y tú, Atilio? ¿Harías alfil El tema es F5? que, el tema es que caballo por D4 jode mucho. Puede ser si alfil F5 y captura de caballo en D4. Sería Se alfil por puede C8, alfil por C8 y está como queda, igualada la posición. sí, Atilio, como igualado. yo en lo personal no habría jugado alfil F5. Por eso les preguntaba qué decías tú, Atilio. A mí me gusta más caballo F5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un alfil. Y el caballo está bien. El caballo está atacando al alfil y a la dama. Entonces, alfil por F5 viene. Y voy a quedar con el alfil de casillas blancas, que es muy interesante y es pareja de alfiles. Sí, sí. Pero, efectivamente, el maestro jugó alfil F5, que es inferior. Para los estándares actuales, para el ajedrez actual, es inferior al alfil F5. En ese tiempo seguramente el maestro era muy fiel a los caballos y le gustaba mantener los caballos. Y por eso que seguramente mantuvo el caballo en Probablemente también D4. es un poquito truquero. ¿Cómo? Pero el tema, probablemente también sea un poquito truquero por ese tema del peón en E5, pero eso funciona si estás jugando con un rival muy bajo. Claro. Ya, entonces juega alfil F5 y efectivamente el negro responde con caballo por D4. Entonces acá la mejor, prácticamente única, es alfil por C8 porque si no pierdes piezas, ¿cierto? Claro, absolutamente. Si no haces alfil por C8 pierdes piezas. Entonces esa es obligada. Bien, y acá con negras. Atilio, ¿cómo jugarías? Teniendo negras, siendo mano, siendo el que juega ahora negro, ¿cómo jugarías?
No está Yo creo fácil, ¿eh? que sí. Se me ocurre un caballo, retroceder el caballo, puede ser a C6 o a E6, a pesar de que eh, el peón de D queda colgando, el, el alfil también, entonces tendría que capturar y ya no está la molestia si capturar el alfil, captura el caballo y queda el peón de D presionando el de negro. Bien. ¿Y tú, Alan? Yo estoy pensando en sacrificios brillantes, pero no me llega nada. ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Alfil por F2? No, no ¿Qué? hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Ah. Yo estaba pensando en una torre de 8, una dama de 7, una vaina extraña, pero no hay nada, no hay nada. Ya. Bien, aquí tenemos caballo de 6, que según el módulo es la mejor. Yo no he visto todavía cuál es la variante completa, pero seguramente es lo que vio Atilio. Sí entiendo esta jugada. Esta jugada es para desviar la dama del control del peón de D5. Entonces, si dama por acá, es torre por C8 y se tiene un centro muy bueno de peones. Por lo tanto, caballo de 2 es una de las alternativas más interesantes. Sin embargo, el maestro acá jugó lineal torre por C8. Torre por C8. Y el blanco capturó, o sea, no puede quedarse sin recapturar. Y ahora, Imagina que hace 4. el negro, ¿cómo? Ahí yo hubiera hecho D4 con el negro. Después de C por D4 o D4. E4. E4, ahora, Sí. ya, Sí. ya, es una posibilidad, pero le dejas. ¿Sabes lo que pasa? Mira, el otro día Es que el peón de F es muy estuve retrasado. estudiando algo que seguramente lo vamos a ver más adelante, pero se los voy a mencionar. Por ejemplo, si haces E5, mira lo que haces. Claro. Le Perdón, si activo haces todo E4, el alfil. le permites al oponente o sea, reactivar su pieza. Probablemente lo va a lograr con F4. Ya, probablemente lo va a lograr con F4. O tal vez alguna otra jugada, pero tiene que costarle al blanco hacerlo. O sea, si quiere sacar su alfil de acá, si quiere activarlo, tiene que costarle al blanco hacer ese esfuerzo. No, no conviene que nosotros le regalemos las jugadas al oponente. Porque mira, Claro, entiendo. le estás entregando un punto de invasión en C7, el flanco dama, o sea, le estáis entregando casi todo el juego al negro. Por avanzar el peoncillo. Esto tiene que costarle, o sea, liberar el alfil al blanco le tiene que costar. Le tiene que costar. De hecho, creo que más adelante lo hace. Eh, creo que hace G3 y F4. Creo que sí trata de liberar el alfil. Pero esas cosas tienen que costarle de deteriorar su estructura, por ejemplo, para lograr liberar el alfil. Y lo otro que les iba a mencionar, que vi un video, me parece que es del Divis, sí, creo que el Divis mencionó el secreto de Fischer. ¿Cuál fue el secreto de Fischer? ¿Por qué cuando vuelve al ciclo del campeonato de torneo de candidatos, barre con todo el mundo y termina siendo campeón mundial? Es porque Fischer, de todos los conceptos que habían en ese momento en el ajedrez, él le dio prioridad a la actividad de las piezas. ¿Ya? Sí. Buscaba, en términos simples,
Así súper simple. Cuando él hacía un cambio, procuraba que las piezas que se quedaran en el tablero sean Tuvieron un tiempo. más activas. Ese es el secreto de Fischer. Y acá acabamos de ver unos cambios y podría darse más o menos la misma idea de Fischer, que al cambiarse la torre, por ejemplo, del negro está más activa. La torre del negro está más activa. Acá el alfil está más activo. Entonces el blanco aquí tiene que procurar abrir camino para activar sus piezas porque esta torre está inactiva, ese alfil está inactivo, esta torre está inactiva. La única que está jugando un poco es la dama. Esas cosas, estas cositas, hay que acostumbrarse a verlas. Las piezas que no están haciendo mucho. Y eso es súper importante, sobre todo en el final. Entonces sigamos. El negro enroca, creo que es la mejor opción. Enrocar, en este caso. Por lo general en los finales, cuando ya quedan muy pocas piezas, el centralizar al rey es una buena opción. Pero en este caso, como quedan damas todavía, existe todavía la probabilidad del mate, entonces seguramente por eso se enrocó. Y acá el blanco tiene que costarle al blanco lo que les decía yo. Es el blanco el que tiene que intentar liberar su alfil. Y ahí gana un peón el blanco. Le ofrecen el cambio de damas, que el negro acepta gustoso. Y ahí el blanco termina liberando su alfil. Creo que vi una variante en donde le costaba mucho más al blanco liberarse. Yo estaba viendo algo ahí con blanco, con piezas blancas con F4 Claro. primero. Aquí el negro F4 estaba interesante, F4 está interesante porque dominaba también la casilla de G5. Es como que la única ruta de escape que tiene el alfil de casillas oscuras. Claro. Ahí, F4. Aquí F4. Sí. D por E5, F por E5. Dama de 5, dama F7, dama por F7 y torre por F7. Y alfil por E5. Sí, la verdad es que no recuerdo si fue esta o tal vez fue otra partida, una posición similar. Pero había visto este tema. Y que incluso el rey tuvo que jugar aquí en H2 para poder sacarlo. Porque no podía salir. Parece que fue otra partida, si la que no fue esa. Bien, acá el blanco ahora ya prácticamente no tiene ningún problema, pero ahí tiene un peoncito, se gana un peoncito. Y comienza a atacar las debilidades. Acá veamos a ver qué dice el maestro en el libro, a ver si está comentado este final. Torre a B1. Torre por H5. Aquí en C5. Alfil E7. Y acá dice el maestro, este alfil E7, Spielmann, Nisuich Spielmann por si acaso, San Sebastián 1912, se jugó en 1912 esta partida. Spielmann se defiende con su habitual ingenio. Alfil E7 una jugada. Sí. ¿Qué pasaría? Bueno, porque no puedes hacer torre por B7 porque me metes alfil C5 jaque y tengo que defender con la torre. Claro. Pierdo calidad. Correcto. Esa es entonces la razón. Entonces, alfil E7, muy interesante. Torre por B7 no se puede hacer. Entonces el blanco juega rey F2. Y a esto le llama el maestro centralización progresiva. A partir de ahora, entonces, vamos a ver en práctica el concepto de centralización. Juega B6. ¿Por qué jugaría B6, Atilio?
¿Qué pasa si torre por B6? Alfil C5. Correcto, alfil C5 jaque, ¿cierto? Ganando calidad. Entonces, rey F3. ¿Se dan cuenta cómo Ganando va? pieza. Ah, Ganando pieza. claro. ¿Se dan cuenta cómo está centralizándose el rey? Sí, sí. Me imagino que por meter un G4. Claro. Torre F de 1, torre columna abierta, ¿cierto? Aquí tenemos el tema de la materialización de la columna, probablemente. Ahí está, el blanco también aplica el mismo concepto, torre C4. Y ahí está, séptima fila. A una tuya, una mía. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa si el el negro, perdón, hace torre por E4? A ver. Pierde el alfil. Pero supongamos que hace primero rey F7. ¿Qué era el blanco? Pensó. Probablemente lo que pienso no es muy directo. Estaba pensando en torre de 1 para buscar explotar la clavada del alfil con alfil de 6. Ya. Hay una un poquito más escondida. Entonces aquí está amenazando sacar el alfil. Podría ser con alfil de Ya. 6. Entonces, esta es buena. O sea, torre 1 es interesante. Bueno, el blanco jugó A5. A5 un poco dudosa, creo yo. Pero no es mala, no es mala. Pero entonces juega A5 y esto es crearse problemas innecesarios, creo yo. Se crea un peón pasado para el negro. Ujú. Ahí ahora juega torre 1. Ya que es la misma idea. Estaba antes. Antes sin el peón pasado. Ahora con el peón pasado, como que tiene que jugársela al todo o nada. Y la juega. Encuentra torre 1. Defiende alfil de 6. Torre C6 defendiendo la amenaza de alfil de 6, ¿cierto? Y de todas formas, viene el ataque sobre 7. Este es un ataque sobre 7. Alfil de 4 es para atacar al alfil de 7. Y torre HE6. ¿Se dan cuenta cómo el final en el fondo es una secuencia encadenada de jugadas lógicas? Es como ir armando un rompecabezas que va todas las piezas se van encajando. Bien, acá no va a cambiar pieza porque las torres blancas están más activas. Entonces hay que explotar las debilidades del negro. H6 y torre B7. Ya no sirve de nada ganar la columna D si no hay nada ahí. Entonces hay que ir a tocar otras cositas. Por ejemplo, torre D6. Torre D6 molesta al alfil. El alfil se posiciona bien. Tiene 5. Fuerte. Torre E6. No tiene nada mejor. No saca nada con venir a hacer un jaque. Y rey E4. Ahí tenemos la centralización del rey. Y el juego en masa. Tenemos una masa aquí. El peón de F4, el rey de 4 y el alfil de E5. Probablemente después vamos a tener una masa con G4 y así. Vamos a seguir. Torre C4 jaque, rey F5. Ahí tenemos al rey, nuevamente protegido por sus piezas. Torre
C5 y torre a D1. Con idea de venir a D7, ¿cierto? B4 para desviar un poco, ¿cierto? Torre de 8. Torre de 8, tremenda jugada. No se puede capturar la torre porque está clavado el alfil. Captura el peón. Y ahora, piensen un poquito. Juegan las blancas. Torre H8. Torre H8, dices tú. Acá. Sí. Atilio. En parte, no veo algo mucho mejor que Torre H8. Torre H8 también. Aquí. Ah, torre H8, probablemente tienes torre F6. Torre F6 jaque. Tampoco puedes capturar el alfil porque tu alfil también está clavado. ¿Qué opinan de eso? Más torre F8. Purísimo. ¿Qué mate? No, no es jaque mate. ¿No? No. Porque puede capturar. Pero Ah, claro, sí. Pero ahora sí que está amenazando a jaque Está mate. peliaguda la cuestión. Amenaza jaque mate y amenaza el alfil. Entonces, las negras se rindieron. Ahí ya no queda nada más que, por ejemplo, torre por E5, por tratar de evitar el mate, para liberar la casilla 7. Tal vez F por E5, y ganando ya está ganada la partida. Entonces, ese es el primer final, lo vamos a repasar. Partimos con alfil F5, caballo por, ¿cierto? Alfil por, torre por, peón por y enroque. D por E5, E por E5 y las blancas salieron de todos los problemas. Ahí el negro recupera su peón, pero comienza la centralización, la lucha por la actividad. Aquí Spielman tira un truquito interesante, pero Ninswitch no cae. Sigue con el truquito Spielman, a ver si se come el rey en B6. Ninswitch sigue con la centralización, concepto muy importante. Y ahora apunta a la séptima fila, que es uno de los conceptos del sistema de Ninswitch. Ataca al alfil, lo defiende y ahí trata de abrir la columna, pero le crean un peón pasado. Y ahora ataca al alfil de 7 por rayos X, ¿cierto? Defiende, ataca nuevamente, defiende y va por un eslabón débil de la estructura negra. Se defiende el eslabón débil, pero el blanco mantiene la iniciativa todo el tiempo. Ahí el negro ataca, contraataca, manteniendo la iniciativa. Nuevamente el negro juega y es el blanco el que está con iniciativa todo el rato. Jaque, mantiene iniciativa. Ahí nuevamente el negro trata de hacer algo sin mucho éxito y vuelve ahora. Aquí ya no había mucho futuro. Vuelve a ocupar la columna abierta, B4 y torre de 8. Aquí ya el negro tiene que haber visto torre F8. Tendría que haberlo visto, pero no lo vio porque ya era evidente que el alfil estaba clavado, por lo tanto todas estas casillas están indefensas. Se captura el peón y torre F8, tremenda jugada, muy buena jugada, que obliga ahí a abandonar la torre y queda un ataque doble. Ataque de mate, que es con torre de 8, y ataque al alfil, con lo cual las negras se rindieron. Vamos a ver ahora la partida de Thomas contra Ninswitch. Ahí está Thomas Ninswitch. ¿Qué me pueden decir de lo que ven en este final? ¿Qué les llama la atención?
A mí me llama la atención los peones doblados en la columna E que están débiles. Ya. eh, la alta actividad de las torres blancas. Ya. Tiene pareja de alfil el blanco, ¿ah? Sí, todas las piezas de blanco están muy activas. Incluso a pesar del negro tener un peón de más con esos peones doblados y aislados, ahí pareciera que los dos se caen. Ujú. Bien, bien. Incluso, Ya. incluso siento que el blanco tiene más material. Bien. Juegan las negras. ¿Cómo seguirían ustedes acá? Hay una jugada que es súper normal, que yo creo que ustedes también la harían. A ver si la dicen. Mm, torre de 7 creo que es la más normal. Torre F7, ¿cierto? Torre D7. Esta. Sí. ¿Y tú, Atilio? No, malísima, malísima. Pues No vi ni el doble. No vi ni el jaque, sí. Un jaque tan fácil. creo que torre B, F7. Sí, igual haría esa. Es como intuitiva para mi gusto. Bueno, aquí el maestro se mandó esa jugada. No deja de ser interesante, ¿ah? No deja de Claro, ser quiere interesante. sostener su material. ¿Ah? ¿Cómo? Quiere sostener su material en la medida de lo posible. Claro. Si me Acá, vas a capturar, me capturas de alfil. Y por lo menos pierdes la pared de alfil. acá las blancas juegan torre 1 y el maestro acá dice que la mejor es G4. Pero yo creo que hay una más fuerte que es torre F1. Y esta sí que es fuerte porque está amenazando torre por E5. Y la idea de torre F1 es que está clavado el caballo. Por lo tanto, el peón de 5 está directamente atacado. Entonces, la diferencia que G4, si bien es cierto que ataca al caballo, no es tan directo el ataque. Pero con torre en F1, el caballo está directamente atacado. O sea, el peón está directamente atacado. Entonces está recuperando material el blanco en forma rápida. Sin embargo, el blanco juega torre E1. Y acá se desclava. El negro se desclava. Y aquí el blanco juega alfil C3. Atilio. Atilio, Atilio. ¿Qué juegas tú con negras ahora? Mm, me pareciera caballo de 5, puede ser. Caballo de 5. ¿Y tú, Alan? Caballo de 5 es interesante porque protege la casilla B4. Yo estaba pensando en algo. El jaque está en B4, sí. Me estás atacando una enfilada ahí con la torre. Pero yo estaba pensando en A5. Una jugada bastante pasiva. A5. Probablemente mala porque B6 se vuelve una debilidad.
Bueno, esta amenaza es bastante seria, ¿eh? ¿Cierto? Si caballo de 5 me pueden hacer alfil por D5. Sí, no profundicé mucho. Ah, pero es que si alfil por D5 tenemos torre por F4. Ese es el truco. Entonces, caballo de 5. Buena. No puede hacer alfil por D5 intentando alfil B4 porque primero tiene torre por F4. ¿O no? ¿O me equivoco? Alfil por B7. Alfil por B7. ¡Wow! Teníamos sorpresa, no era tan fácil. A ver qué pasa. Alfil por D5, B7, alfil por torre por B7. F4, sí, alfil por F7, alfil por B7 y tenemos Quedamos igualados. alfil y torre defendiendo el peón, súper bien defendido. Y si hace alfil jaque da lo mismo, me voy y quedo con ventaja, creo yo. ¿O no? Sí. Tal vez muy ligera. Creo que Pero alfil por tengo esta, torre por F4. Y ahora, si alfil por B7, alfil por B7. tengo alfil por B7. Pero ¿Cierto? nuestro peón está doblemente defendido en casillas blancas o alfiles de casillas oscuras. Está como difícil para que ese peón caiga. Además que el rey puede avanzar, se puede poner en las casillas ahí a defender. Se puede poner en F5 o D5 Claro. y sostener más el peón. Entonces, a caballo de 5, torre por F8. Eso hizo el oponente. Sir George Thomas, uno de los oponentes a los que más le gustaba jugar con Capablanca. Sir George Thomas, si bien es cierto, no era un maestro, era un fuerte jugador amateur de Inglaterra. ¿Ya? Por si en algún momento lo ven jugando contra Capablanca, contra Alequín y todo eso. Era un fuerte jugador amateur. Bien, y acá juega entonces rey por F8. ¿Y cómo continúan? ¿Cómo continuarán las blancas? ¿Se capturan en E4? Alfil E5 me parece interesante. ¿No capturas torre por E4? No, no capturo, yo le mantengo la estructura mala. ¿Y tú, Atilio? Yo en una blitz te juego alfil E5 y tengo bastante dominio de casillas y ¿Y tú, Atilio? Me parecería tal vez retirar el alfil de casillas negras blanco a E5, yo podría ser. Aquí. Sí, Ya. Bien. Oye, los dos están jugando como un maestro, ¿ah? Jugadas de maestro son esas, ¿ah? Ya. El negro juega B5 y ya el negro se está empezando a desatar. Alfil B3. Y el negro acá juega caballo F6. Y creo que ahora ya está un poquito sólido. Si bien es cierto, todavía le están haciendo alfil por F6 y está perdiendo el peón de 4, pero da la impresión de que el negro ha progresado bastante, ¿no? Bueno, Thomas juega rey F1. Y Ninswitch vuelve a rey E7, centralizando. Y aquí creo que recuerdo que el maestro hace un comentario. A ver. Rey E7, claro. Y ahora dice Sir George no pudo resistir más la tentación de ganar el peón y jugó, adivinen, alfil por F6. ¿Cómo capturan con negras? ¿Cómo recapturan?
Ya no se me está mostrando bien la pantalla. O el internet malísimo, ¿vale? Hizo alfil por F6. ¿Cómo recapturan? ¿Se hace alfil por F6? ¿O no recapturan? Oye, Master, perdón, es que no estoy viendo la pantalla porque no me carga. Ya. Tienes un peón N4, un peón N5, perdón, N6, un caballo en F6, un alfil N5, un peón en G7 y un rey N7. El blanco acaba de capturar con el alfil que estaba en N5, el caballo que estaba en F6 y le está haciendo jaque al rey. Aquí me cargó la pantalla y se fue. Tienes que figurarte la posición mental. Te la acabo de mostrar en forma mental. Acostúmbrate a eso. Tienes que empezar a entrenar esa visión. Imaginarte el tablero. Dónde están las piezas, dónde captura, las posibilidades que hay. Esas cositas, si se entrenan, después te van a servir mucho en una partida. Sí. ¿Atilio? Tengo la imagen clara en mi mente, lo vi de vistazo, pero no tengo muy claro qué puedo hacer. ¿Atilio, qué juegas tú? Recapturar de peón, incluso pensé recapturar de rey. Yo diría que de rey. ¿De rey? ¿En serio? Sí, es que cerca más al centro y aunque también queda el peón de aislado, aún no corre peligro. Ya. Bueno, ambas capturas son plausibles, ¿ah? No hay una que sea más mala que la otra. Ambas son correctas. Pero a mí por lo menos me tira más G por F6 por una cuestión de que tiro los peones hacia el centro. Es cierto que queda este peón aislado, pero existe la lejana posibilidad de poder hacer un F5 y defender el peón de 4. Que no va a pasar. Y que también siempre traer un peón del flanco más hacia el centro puede tener una ventaja. Sí, sí, Puede llegar a crear un peón pasado. por eso yo haría G por F6. Sin embargo, rey por F6 no es malo, ¿ya? Porque vas a estar con un peón pasado igual. Así que no es malo. Bien, pero de todas formas, el maestro jugó G por F6. Y el blanco se apresuró a jugar torre por E4. Y acá tenemos entonces una pequeña formación que va a empezar a avanzar. Ojo con esto. E5. Torre H4. ¿Cómo reaccionamos ahora? Con negras. ¿Qué jugada se les ocurre? Alfil F5 se me ocurre de uno. ¿Sí? ¿Un rey de 6 no te gusta? También es interesante, estás centralizando el rey y igualito defiendes el peón. ¿Ya? Claro, ¿Atilio? la otra no es mala, lo que pasa es que los alfiles son buenos desde las esquinas del tablero. Lo que pasa es que rey de 6 tiene un problema. ¿Cuál será? Torre H6. Torre H6. Muy bien, Atilio. Excelente. Bien. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Alfil F5. Alfil F5. Creo que es única, ¿eh? Porque rey de 6 acabo de ver que es mala. Ya. Ahora el blanco viene también al encuentro. ¿Cómo continuamos con negras? ¿Qué ideas tenemos?
Pero C7 no basta, porque sostiene C2 con el rey. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llevar adelante el peón, progresar ese peón, Nuestro objetivo llevarlo a coronar. justamente es esto, que progrese eso. Sí. ¿Cómo lo logramos? No sé, a largo plazo me puede parecer interesante hasta el fil G6, porque nos permite un F5 para un E4, y si nuestro objetivo es adelantar esas piezas, podría tener bastante sentido. ¿Totilio? Parece que el alfil se pone muy pasivo, es lo único. Pero ese centro queda durísimo. Hay varias ideas. A ver. Yo ahora creo que se podría hacer rey de 6 porque a torre H6 está alfil. Alfil G6, bien, bien. Muy bien. Excelente, Tilio, muy bien. Excelente, Tilio. Ya. Entonces tenemos rey de 6. Existe torre C7 también. ¿Qué más hay? Estas Hablamos del cositas, alfil G6, que fue la que dije. estas cositas Eso también también hay lo que verlas. vi. Hay que verlas. Eso también Existe lo estuve A5 viendo, también. porque puede ser interesante, pues. Sí, Se puede llevar a una simplificación y todo eso. sí. Ya. Pero el maestro jugó alfil G6 que no está mal. No está mal. Cumple, La jugada del maestro, lo que yo decía. cumple con el objetivo. Ya. Y el otro maestro juega alfil de 5. Nunca olvides que tienes un rival enfrente, decía Dobreski. Y aquí, ¿cómo jugamos? Torre C7 es dura. Torre de 7 es mala, ¿cierto? Por alfil C6. Si torre C7, ¿qué tenemos? Torre C7, tampoco tiene nada. Bueno, sí tiene, creo, porque a torre C7 podemos hacer alfil por C2, alfil por C2, torre por C2 jaque. Si torre C7 tenemos C4, ¿no? También. O C3. Creo que C3 simplemente. Si torre C7, C3. El maestro jugó torre B8. ¿Por qué a B8? Porque se quiere meter en la columna D, pero sin el toque del alfil en Eso, muy bien. SC. Muy bien. Por ahí va, ¿cierto? Bueno, defendamos al peón. C3. ¿Cómo seguimos? Torre de 8, creo. Torre de 8 es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Pero el negro, Rey, lo que quiere el negro rey de 6 también. es avanzar. El avance en masa. ¿Ya? Entonces, F5. Y ahora fíjense. Está controlando todo eso y tiene Sí. el rey fontanero tiene cositas por ahí. Acá y acá. Bien. El fil se mueve, se repliega y el avance en masa. ¿Cierto? Ahí está. Sí. Alfil C2. Y ahora un toquecito por el flanco. A5. Torre H3. Y aquí lo que decía el Alan. E4. ¿Cuál será la idea de jugar E4? Queda menos de un minuto, chicos. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí porque se va a acabar la clase.
Bueno, supongo que también el tema de acercar el peón más a la coronación por lo inmediato, le trancan la diagonal al alfil de Seguimos, de casillas blancas. seguimos la siguiente clase, muchachos. Se va a cortar, se va a cortar. Vale, vale. Chao, chao. Bueno, Chao. chao.